Buenas noches chicos, ¿cómo están? Es un privilegio para nosotros poder compartir el devocional del día de hoy en nuestra reunión de oración. Y para empezar queremos leer juntos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 33. Así que busquen y estén listos a tomar notas, a subrayar, porque el Señor siempre nos habla. Dice la palabra de Dios: mientras despedía a la multitud, Jesús le pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas, luchando contra los vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les gritó: ¡Calma! No tengan miedo. Soy yo. Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que yo también camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Está bien, ven. Sin vacilar, Pedro saltó al agua y caminó sobre ella hacia Jesús. Pero, al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. ¡Señor, sálvame!, gritó horrorizado. Extendió la mano Jesús y lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y le dijeron: no cabe duda de que eres el Hijo de Dios. Y bueno, para rescatar, había sido un día muy agotado para Jesús y para los discípulos. Jesús les dice que se vayan al otro lado del lago y él se va a orar con su Padre. Decía a descansar y en realidad iba a orar. Qué hermoso tener que descansar orando, ¿no? Qué privilegio para Jesús ese. Y dice que estaba sobre las aguas y venía la tempestad y de repente, como a las 3 de la mañana, se le aparece Jesús y Pedro le pide que lo mande a caminar sobre las aguas como él. Acá siempre rescatamos como que Pedro se hizo como el canchero y dijo, bueno, si sos vos. Dicen que no, que en el hebreo, cuando le dice si eres tú, en el griego, perdón, cuando le dice si eres tú, él confiaba en quién era su Dios. Por eso saltó de la barca y fue y empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando empezó a mirar para otro lado, ahí fue donde se hundió. Cuando dejamos de mirar a Jesús es cuando nos hundimos. Entonces, una de las enseñanzas que me deja a mí este pasaje que me encanta y es uno de mis preferidos es: si ponemos la vista siempre en Él, no nos vamos a hundir. Y cuando no la ponemos en Jesús y a veces nos hundimos, Él va a estar ahí para volver a rescatarnos. Y a veces siempre le damos con un caño a Pedro diciendo: mirá qué canchero que se hizo, desafiándolo a Dios, a Jesús que caminó sobre las aguas, pero no. El privilegio que tuvo Pedro lo tienen muy pocos, de poder haber vivido ese milagro, de estar caminando sobre las aguas como caminaba Jesús y caminar al lado de Él. Y esto me lleva a pensar cuando muchas veces me dicen, ¿no llorás cuando se te van los bebés? ¿No te angustias? Sí, claro que lloro, pero por eso no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó que haga, que es amar a estos nenes indefensos. Entonces, hoy nuestro desafío es que te animes a caminar sobre las aguas. No sé cuál es la prueba que estás pasando, no sé qué es lo que te tiene ahí desafiando en decir tengo que hacer esto y no puedo, hay algo que me traba. No te quedes en la barca como el resto de los 11 discípulos. Hacé como Pedro, salí y empecé a caminar con Jesús. Eso es lo mejor que te va a pasar.
Es muy interesante que aunque Pedro se hunde justamente por no mirar a Jesús y mirar a la tormenta, muy interesante, Pedro empieza a hundirse, pero el Señor lo rescata. Y sin embargo, a pesar de que él se hundió, los discípulos dieron gloria a Dios, porque lo importante es lo que Dios hace. Y no sé qué será para alguno de nosotros hoy salir de la barca. No sé si será confiar como cantábamos en el corito, aunque el sol deje de brillar y ya no dé luz nunca más, voy a confiar en el Señor. Bueno, este es un tiempo para confiar en el Señor. No estás trabajando, confía que el Señor va a ser tu proveedor. No tenés miedo a la enfermedad, a la muerte, confía que el Señor es tu castillo. No sé, quizás hay otras cosas, como decía Sandra, algún desafío, pero confía. Y si es necesario, grita, Señor, sálvame. Y Él va a extender tu mano. Y los que estén alrededor tuyo van a darle gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Señor, gracias porque estás con nosotros. Porque incluso cuando vos estás disfrutando de la presencia del Padre, pero nosotros estamos en medio de una situación compleja, vos venís hasta nosotros, Señor. E intervenís y actuás y querés hacer con nosotros maravillas. Señor, es un tiempo muy difícil, en todos lados, en todo el mundo. Pero Señor, te pido que podamos ser vivos y mirarte a vos. En medio de esta situación terrible, podamos mirarte a vos y escucharte decir otra vez que no temamos, que aunque en el mundo hay aflicción, vos ya venciste al mundo. Señor, te amamos, te alabamos, te bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo de oración que vamos a llevar juntos como iglesia, para que oremos no como si tuviésemos que conseguir tu favor, sino que oremos sabiendo que vos ya nos diste tu favor y nos vas a dar junto con Cristo todas las cosas. En el nombre precioso de Jesús, amén.